Doxa. Radio Doxa. Transmitiendo la palabra desde Monterrey, Nuevo León, México. Para ti, Radio Doxa. Comunidad, familia de Dios. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Rescatar a las familias del pecado, derrotar a la violencia en el hogar. Es misión de todos los renovados, es tarea de la comunidad. Comunidad, familia de Dios. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Restaurar el hogar con el poder de Jesús, a los padres y a los hijos atraer. Muy buenos días, estimados hermanos en Cristo. Les saluda desde Radio Doxa, Antonio Sánchez y mi esposa Mónica. Estamos muy contentos de estar con ustedes otro día más, otro sábado más. Nosotros somos integrantes del equipo de intercesión de Comunidad Familia de Dios. Y así como este y todos los sábados, estamos con ustedes tratando de compartirles la palabra de Dios. Y el día de hoy, así como los últimos sábados, se ha venido hablando de los apóstoles, de los 12 guerreros, soldados que acompañaron por ahí al Señor dentro de su vida apostólica, dentro de su discipulado. El día de hoy nos toca hablar del apóstol más pequeño de ellos, del apóstol más amado, como él se autonombra por ahí en alguna de sus de las lecturas del evangelio que él escribió, que es el apóstol San Juan. Pues bien, les hablaron por ahí en sábados pasados, como les comentaba, de Pedro, de Mateo, de Santiago el mayor, de Santiago el menor, que el mayor quien fue hermano de Juan. Y pues el día de hoy le toca el turno el día de hoy y 2 sábados más a Juan. El día de hoy lo vamos a ver nada más lo que es el tema en cuanto a su vida, en cuanto a su parte de ¿cómo le diré? De cuando él estuvo y fue escogido por Dios, por Jesús, Dios Hijo. Y posteriormente les van a hablar por ahí de las cartas, y el último tema, bueno, pues las revelaciones, o conocido en las escrituras como el libro del Apocalipsis. Pues bien, antes de iniciar, quisiéramos iniciar con una pequeña oración antes de entrar de lleno al tema, y también darle gracias a Alberto Mata por prestarnos este espacio de Radio Doxa. Nos pueden sintonizar por ahí en Radio Doxa, www.radiodoxa.com. También darle las gracias y nuestro agradecimiento a Felipe, que nos apoya en los controles, como y todos los sábados está aquí al pie del cañón, esperándonos, apoyándonos y a pesar del gorro que le ponemos de repente por ahí, que busque canciones, un agradecimiento. También por ahí queremos agradecer a José Luis y Betty Martínez, quienes son los coordinadores generales de Comunidad Familia de Dios, y les recordamos que también nos pueden sintonizar en www.comunidadfamiliadedios.org en temas de radio. Nos pueden sintonizar por ahí los martes a las 9, de 9 a 10. Se ve por internet por ahí lo que es un tema también en la radio, en la XT. Pueden checar por ahí todos los eventos que ha habido, los que van a haber. Y pues bueno, ahí los invitamos a que se metan a la página y naveguen por ahí, está muy, muy amigable. Y bueno, pues sin más preámbulos, nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por permitirnos un día más estar vivos.
Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio. Te damos también gracias porque nos permites estar aquí, compartiendo tu palabra. Y te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu sobre los que estamos aquí en cabina, los que vamos a hablar de ti, sobre todo, Señor, para que esas palabras sean agradables, de acuerdo a tu Espíritu, y sea como una espada que penetre en los corazones de todos y cada uno de las personas que nos escuchan en este momento. También, Señor, te pedimos que esto que vamos a transmitir sea solo para gloria de tu santo nombre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues bien, les comentaba que vamos a hablar del apóstol San Juan. Por ahí, cuando Jesús se fue los 40 días a prepararse, ¿verdad?, de oración al desierto, 40 días y 40 noches, dice su palabra. Después él salió, se hizo bautizar por Juan Bautista, y de ahí empezó a caminar, a buscar a sus discípulos. Era un plan, no nos cabe la menor duda de que era un plan establecido por él anticipadamente para desarrollar su ministerio. Pues dice por ahí que venía él caminando por las orillas del lago Tiberíades, y ve, están unos pescadores, y ve a Pedro y lo llama. Ve más adelante está Juan y Santiago, que menciona que son hijos de Zebedeo. El nombre de Juan en hebreo significa el Señor ha dado su gracia. Entonces, dice la palabra del Señor que estaban arreglando las redes, y que Él los llamó, dejaron a su padre con los jornaleros y los siguieron. Esto viene en Mateo 4:21, y en otro, prácticamente viene en todos los evangelios, también viene en el evangelio de Marcos. Dice por ahí que eran pescadores. Hay una hipótesis por ahí que Juan y Zebedeo Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, eran más que pescadores, eran dueños de una o dos barcas por ahí, porque asumen que al decir que dejaron a su padre con los jornaleros, en aquellos tiempos los jornaleros eran los trabajadores o los empleados obviamente, pues, de algún patrón. Y se entiende que si dejaron a Zebedeo, que era su padre, con los jornaleros, pues algunas personas lo interpretan como que Zebedeo era el dueño al menos de esa barca que estaban arreglando las redes. Otra hipótesis, la más común, se dice que eran solamente pescadores. Lo decimos, no hay diferencia, pero queremos comentarlo, ¿verdad? Pues ya que estamos hablando de su vida. Pues bien, se dice que es nativo de Galilea. Otros escritos por ahí, o otras personas, o otros estudiosos expertos dicen que era de Betsaida, y que su madre se llamaba Salomé, o pudiera ser Salomé, que se menciona en las escrituras. Normalmente se menciona como la madre de ellos sin nombre cuando se menciona a ellos, es decir, en algunos capítulos de pasajes de la Biblia viene que estaba, por ejemplo, María, la madre de Jesús, María Magdalena, y luego dice la madre de Juan y Santiago, y en otros, por ejemplo, en otro dice que no mencionan a Juan y Santiago, pero mencionan a María Magdalena y Salomé. Entonces se da o se entiende, algunos expertos por ahí han entendido que Salomé era su mamá. Entonces no está así a ciencia cierta bien establecido en las escrituras, pero bueno, por eso se cree que ella era la madre. Entonces, pues si es así, también la mamá dejó al esposo, ¿verdad? Y se fue con ellos, y se fue con Jesús. La mayoría de los autores de las escrituras, de escritos, lo mencionan que era el más joven del grupo de los 12 que Jesús escogió para que lo acompañara, que probablemente vivía en Cafarnaúm. Se entiende que era el más pequeño, porque ahorita un poquito más adelante, dentro de los otros escritos que hay por ahí, y que se
se piensa que murió a la edad de 90 y tantos años. Entonces, sacando por ahí las cuentas, y aparentemente él tenía entre 13 y 19 años, más o menos. Pero bueno, un poquito más adelante. También se conoce como que era de los predilectos. Dentro de esos 12 que Jesús escogió, se le conoce también que era de un grupito de predilectos que Jesús tenía, que normalmente eran 3, era un círculo más o menos de 3. A veces andaba también por ahí, se colaba Andrés, el hermano de Pedro, pero siempre era Pedro y Juan, eran los que comúnmente estaban en ese círculo que llamado predilectos, porque estuvieron en las ocasiones especiales, muy muy especiales, en las que Jesús y Jesús los invitaba a ellos. Es decir, un ejemplo de esto lo podemos ver en nuestra palabra en Marcos 9:2, donde Jairo le pide a Jesús que estaba enferma su hija y le pide que la sanara. Al llegar a su casa, bueno, la hija ya había fallecido, y Jesús nada más entra, aunque iban los 12, Jesús escoge nada más a Pedro, Santiago y Juan. La madre de la hija, o la esposa de Jairo, pues, y Jairo, son los únicos que entraron y estuvieron presentes ahí en la resurrección de esta niña. También estuvieron ellos 3 en la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. También los 3 están al lado del monte de los Olivos, cuando Jesús predica sobre el discurso sobre el fin del mundo y la ciudad y todo eso ante Jerusalén. Y también está Juan con él en el huerto de Getsemaní, antes de la oración que nuestro Señor Jesucristo ora, y pues obviamente él, porque ya sabía todo lo que iba a padecer, su pasión y todo esto, ¿verdad? También, poquito antes de esto, antes de la Pascua, cuando Jesús escoge a 2 discípulos y los envía para que preparen la sala para la cena, pues se los encomienda a Pedro y a Juan. Entonces, pues también Juan fue un testigo privilegiado de las apariciones de Jesús resucitado de Jesús resucitado después de cuando nuestro Señor resucitó. Recordemos que los primeros que vieron la tumba donde él estaba, el santo sepulcro, las primeras que lo vieron fueron las 2 mujeres, y luego fueron a avisar y se vinieron corriendo Pedro y Juan. Obviamente, pues, por obvias razones de que era más joven, llegó primero Juan al santo sepulcro, pero se dice que lo esperó a que llegara Pedro para poder ver. Y bueno, también estuvo en la pesca milagrosa del lago Tiberíades, donde el Señor se les aparece. Y pues bueno, por todos esos detallitos, pues Juan fue un privilegiado de nuestro Señor Jesucristo. Fue uno de los grupos de los predilectos que decimos, que son 3. Y esto hace también hasta cierto punto comprensible el hecho de que su madre, no dice el nombre, pero viene en Mateo 20, del versículo 20 al 21, donde dice que su madre se acerca a Jesús y le pide para sus 2 hijos que uno se siente a su derecha y el otro se siente a la izquierda. Entonces, a lo que Jesús le respondió, ¿verdad?, que si estuvieran dispuestos a beber el cáliz que él mismo estaba a punto de beber, pues con estas palabras yo pienso que le quería abrir los ojos a los 2 discípulos e introducirlos un poquito al misterio de su persona, no tanto que no aguantaran lo que fuera él a vivir, sino que espérate, tú no eres él era Dios Hijo, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso que él quería decirles por ahí. Pero bueno, y anticiparles hasta cierto punto la futura llamada a ser testigos de la prueba suprema que iba a tener nuestro Señor Jesucristo. Y inmediatamente después él menciona en las mismas escrituras que de hecho precisa, ¿verdad?, o menciona que él había venido aquí a este mundo no a ser servido, sino más bien a servir.
y a dar la vida como rescate o salvación. De muchos dice la palabra, pero yo creo que es de todos, de todo el que quiera. Pues bien, en los días después de la resurrección, pues encontramos a Juan y Santiago pescando junto a Pedro y a otros discípulos en una noche sin resultados. Después se les aparece el Señor y dice en Juan 21 del 1 al 13, dice que el discípulo a quien Jesús más amaba fue el primero en reconocer al Señor y en indicárselo a Pedro. Lo dice el mismo Juan. Esa era lo que les decíamos ahorita de la pesca por ahí milagrosa, ¿verdad? Donde él los estuvo viendo. Pues bien, queremos hacer unas primeras pequeñas peticiones para irnos al primer corte y seguir con el tema del apóstol San Juan. Nos piden oración por Ivonne Juárez, por la unidad y la salud de su familia. También por el señor Ricardo, por Malena Sainz, oración por su salud. Francisco Obregón, oración por la familia Obregón González también, familia Cárdenas y Hernández Cisneros. Por Socorro Moreno, por su salud. Carlos Guadalupe Moreno, oración por la unidad de la familia Moreno Muñoz, Ávila Moreno y señora Ana María Muñoz. Te pedimos, Señor, por todas estas peticiones. También te pedimos que permitas a nuestra Madre Santísima que interceda por ellas, las lleve ante tu presencia, que está sentado a la diestra de Dios Padre en tu trono, y que sean como unos cofres con olor agradable a tu presencia, Señor. Te lo pedimos por tu sacrificio. Amén. Pequeño de todos, pero tenía un corazón tan grande. Era el más tierno de todos, pero su fuerza era impresionante. Fue siempre muy amoroso, paciente y confiable. Siempre confiable. Siempre al hablar cauteloso. Cada palabra era admirable. Él resistió hasta el final y de Jesús no se quiso separar. Ahí estaba Juan al lado de María, ayudándole fielmente a enfrentar que había llegado el día. Ahí estaba Juan arriesgando la vida, aceptando que la muerte de Jesús ya estaba decidida. Juan es un apóstol dichoso. Su valentía será inolvidable. Jesús por mí lo dio todo. Y como Juan yo quiero amarle. Él resistió hasta el
separar. Ahí estaba Juan al lado de María, ayudándole fielmente a enfrentar que había llegado el día. Ahí estaba Juan arriesgando la vida, aceptando que la muerte de Jesús ya estaba decidida. Ahí está. Pues bien, estamos de vuelta, estimados hermanos, y compartiéndoles el tema del apóstol San Juan, el más pequeño, el que más amaba, se autonombra él. Y bien, les comentábamos que estaba dentro de los grupos de los predilectos, de los 3, 4 predilectos que había por ahí de Jesús. Y esto lo confirma el apóstol Pablo. Recordemos que Pablo por ahí, él fue también autonombrado el apóstol, por él mismo. Y dentro de sus cartas, o de la epístola a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 9, nos dice lo siguiente. Reconoció pues la misión que se había confiado. Santiago, Pedro y Juan, considerados columnas de la iglesia, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de comunión. ¿Sí? Nosotros evangelizaremos a los paganos y ellos a los judíos. ¿Sí? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como lo comentábamos ahorita, Juan ocupó un puesto muy importante en la dirección del primer grupo de cristianos. Yo creo que Jesús, cuando empezó a caminar por esa orilla que dice por allí, que venía sorteando las orillas del lago Tiberíades buscando a los discípulos, pues él estaba formando su iglesia, ¿verdad? Él estaba formando los pilares, como lo dijo, o las columnas, como lo dice el apóstol Pablo. Él estaba escogiendo la gente que él estaba seguro que iba a formar la iglesia, porque se las iba a dejar encargada, ¿verdad? Recordemos que a Pedro lo nombró cabeza de la iglesia, y en esa piedra, por eso le cambió el nombre a Kefas, y en esa piedra le iba a edificar la iglesia. Juan era uno de esas columnas, y Santiago lo mencionó el mismo Pablo en la carta. Pues bueno, se repiten los nombres de esos tres predilectos, o de esos 3 apóstoles en los que más confianza tenía nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Y bueno, para edificar esa comunidad, y que viene siendo lo que es la iglesia el día de hoy, viene siendo lo que todos los que creemos en Cristo conformamos esa iglesia, ¿verdad? Pues bien, en los Hechos de los Apóstoles, Lucas menciona también que junto con Pedro, Juan y Pedro dan un testimonio ahí en el Sanedrín, porque ellos los apresan, o los mandan presentar al Sanedrín, porque en el nombre de Jesucristo hicieron un milagro en cuanto a un tullido que dice por ahí que estaba en la iglesia, y les preguntan, o los quieren más bien prohibir que ellos prediquen esa doctrina, así le mencionan los fariseos, y les dicen que pues que no, que ya los van a dejar ir, pero que ya no mencionen más el nombre de Jesucristo. Y ellos dicen: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hechos 4:20. Entonces,
Bueno, pues precisamente esa valentía, el confesar la fe de ellos, debe de quedar como un ejemplo para todos nosotros y en un estímulo para que siempre estemos dispuestos a declarar y a defender la palabra de Dios, ya que somos integrantes de esa comunidad, de esa iglesia que Dios vino a formar y que menciona San Pablo que ellos son las columnas, ¿verdad? Pues bien, siguiendo con Juan, recordemos, ya comentamos que Juan estuvo con Jesús dentro de todos los sucesos importantes, y dentro de los 12, pues fue el único apóstol que estuvo con él en toda su pasión, desde que lo llevaron apresado, que fue juzgado y posteriormente azotado, y luego el tortuoso camino, ¿cómo se dice? El Calvario. Todo eso, Juan en el pretorio, todo eso, inclusive pues hasta crucificado, estuvo al pie de la cruz junto con nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y las otras mujeres, como lo menciona la palabra de Dios. Y bueno, pues fue él el que recibió el honroso cargo de hacerse, de llevar bajo su cuidado a nuestra madre, que en aquel tiempo, bueno, era la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos las palabras, ¿verdad? Mujer, he ahí a tu hijo, y ahí tienes a tu madre, le dice a Juan. Y bueno, pues desde aquel momento nuestro Señor, de entrega de nuestro Señor Jesucristo, Juan la toma como de ella, y escritos posteriores dicen que se la llevó a vivir y que estuvieron en Éfeso, y bueno, al decir eso, por ahí Jesús, yo pienso que todos debiéramos de ser como ejemplo, de tomar al discípulo amado, a Juan, al apóstol San Juan, y nuestra vida debiera de ser siempre incondicionalmente para Jesús como Él, incluyendo, tomando como nuestra la madre de Jesús, tal cual Jesús lo dijo en la cruz, no hacerla a un lado, no mucho menos ofenderla, sino ser como Juan, tomarla, hacerla nuestra madre, llevarla siempre con nosotros también. Y bueno, pues así está la vida de Juan hasta ese momento. Pero a Juan fue el único, pues, que le dio ese privilegio el Señor de llevársela físicamente a su propia casa, ¿verdad? Según la tradición por ahí, también Juan se recuesta en el pecho del Maestro durante la última cena, ¿verdad? Lo encuentra al pie al pie de su cruz, perdón, con su madre. Y por último, bueno, también es testigo de la tumba vacía, como es que no es testigo más que de la tumba vacía, sino más bien es testigo de la resurrección del Señor. Y yo quisiera leer nada más para corroborar, porque ya hemos pasado varios versículos o varios pasajes y no hemos leído. En Juan 13:25, Juan 13:23 empieza, si mal no recuerdo, donde él se autonombra discípulo amado, donde él se recuesta en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, del 23 al 25. Juan, uno de ellos, el discípulo al que Jesús tanto amaba, estaba reclinado sobre el pecho de Jesús. Simón Pedro, el hijo, hizo señas para que le preguntara a quién se refería. El discípulo que estaba reclinado sobre el pecho de Jesús le preguntó: Señor, ¿quién es? Señor, ¿quién es? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así es, era cuando Jesús estaba mencionando que uno de ellos lo iba a entregar, a traicionar. Y Juan pregunta por ahí que quién era, ¿verdad? Ese traidor.
A lo que Jesús responde, si mal no recuerdo, que era aquel que le dé un pan y lo moje, o lo moje en la misma taza que yo, algo así. Y bueno, pues ya todos sabemos que era Judas, ¿verdad? Bueno, por ahí según algunos escritos, dicen que San Irineo, llamado también padre de la iglesia, él fue discípulo de San Policarpo, y San Policarpo a su vez fue discípulo de Juan. Es decir, es una fuente de información muy importante, estos escritos. Ellos afirman que Juan se estableció en Éfeso después de que fue martirizado San Pedro y San Pablo. Y no sé, es imposible determinar la época precisa, pero de acuerdo con la tradición, San Juan fue llevado a Roma también para ser martirizado y muerto. Por ahí fue muy frustrada esa ejecución, y después se dice que fue desterrado a la isla de Patmos, que fue donde él escribió el libro del Apocalipsis y las cartas. Todo eso son algunos escritos, ¿verdad? Después se supone que fue exiliado, fue enviado a la isla de Patmos después de la muerte de Domiciano. Domiciano era un emperador romano que vivió reinó desde el año 81 al 96. Y él no podía soportar a los cristianos. Él reinaba bajo una política religiosa romana. En aquellos tiempos la política religiosa romana era basada en dioses, así como tenía una influencia muy grande como la griega, que ellos decían que era Afrodita, la diosa del amor, y que Zeus el no sé qué. Y se decía que Domiciano era muy devoto a una diosa que se llamaba Artemisa, ¿no? Y a otra que se llamaba la Minerva, como la que está en Guadalajara. Todo eso se decía, ¿verdad? Entonces, por esa razón se dice que él se tuvo que desterrar a Éfeso un tiempo, y cuando ya lo llevaron a Roma para ejecutarlo, fue frustrada esa ejecución también por la muerte de este emperador Domiciano. Y de ahí, bueno, pues dijeron, bueno, pues mándalo a Patmos, que era una isla del mar Egeo, y era una tipo las Islas Marías de nosotros, ¿verdad? O sea, era una isla para puro preso. Y ahí, bueno, se supone que esto fue en el año 96, cuando ya Juan pudo regresar a Éfeso. Y bueno, se cree que fue cuando escribió el Evangelio posteriormente. Otros escritos nos dicen que él murió pacíficamente en Éfeso hacia el 3er año del reinado de Trajano. Trajano es un emperador romano también, que vivió que reinó del año 98-97 al 117, después de este emperador que mencionamos también, Domiciano. Este emperador Trajano, pues se dice que se piensa o se cree también que reinaba bajo la misma política religiosa romana. Y bueno, que era más o menos por ahí el año 100 de la era cristiana, y que Juan murió cuando tenía la edad de 94 años. Entonces, si nosotros por ahí en el año, dice cerca del año 100, vamos a decir que era el 98, si Juan tenía 94 años, si era el año 98 y Jesús murió al 30, tenía 33, para el 98, estás hablando que eran 62 años, y si Juan tenía 94, pues ahí está medio raro ahí las matemáticas, pero se supone que tenía ya sacamos cálculos más o menos entre 13 a 16 años, más o menos, cuando Juan inició con Jesús su discipulado. También sabemos que los expertos discuten mucho estas identificaciones, ¿verdad? Porque, pues bueno, muchos de ellos solo ven al discípulo, el prototipo, ven a Juan como un prototipo de lo que debe de ser un discípulo de Jesús.
y y dejando, bueno, pues digo, a que ellos aclaren toda esa cuestión, ¿verdad? Nosotros nada más necesitamos sacar una lección muy importante en nuestras vidas, de la vida de Juan, es decir, ser un discípulo que sigue a Jesús toda su vida, sin importar, no le importó absolutamente nada a Juan en cuanto a lo material, a lo mundano. Él deja todo, sigue a Jesús. Es el discípulo que más amó. Yo no sé cuántos de nosotros pudiéramos decir lo mismo. Muy, muy difícil tarea que nos deja el apóstol San Juan. Tan difícil que de los mismos 12, yo creo que es el único que puede darse ese lujo. Y nos vamos a un corte, a otras oraciones otras peticiones de oración que vamos a realizar, para posteriormente regresar con el cierre del tema de la vida de San Juan. Nos piden oración por Marcela Leija, por Aide Rodríguez, oración por la paz de todo Nuevo León, por la señora María Elena, oración por su hijo David y por su esposo y por su esposa Jessica. Víctor Alvarado, oración por Francisco. Alfredo Macías, oración por su esposa Olga de Macías. Oración por Luis Eduardo y Mayra, por su matrimonio, por la salud de doña María, que tiene neumonía, por la salud del señor Ramiro Rodríguez y de la señora Muñe, que tiene cáncer, por el matrimonio Maldonado Huerta, por el trabajo de Juan de Dios, por acción de gracias por el cumpleaños de Ángel López y Gloria Ayala, por el eterno descanso de Fren Fernández, Francisco Mauricio, por Alejandro Salas y Francisco, para que Dios los ayude en sus problemas que están atravesando. Te pedimos, Señor, que derrames tu espíritu de sanación. Te pedimos por todas estas personas enfermas, Señor. Te pedimos permitas a nuestra Madre Santísima que interceda por los matrimonios que están pasando por problemas, así como ella intercedió por las bodas de Caná. Señor, te pedimos que le permitas pedirte que les llenes esas tinajas a estos matrimonios, esas tinajas de amor, esas tinajas de respeto. Que te pida, por favor, también, Señor, que les llenes esa tinaja de la fidelidad. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de tu Madre Santísima, Señor Jesucristo. Amén. Jesús, viendo a su madre y a su lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Si no sabes cómo hacer una oración, ahí tienes a tu madre.
madre si la cruz te pesa para caminar. Ahí tienes a tu madre si no hay Pentecostés en tu corazón. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. A tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Si estás viviendo fuerte la hora del dolor, ahí tienes a tu madre. Si estás padeciendo alguna enfermedad, ahí tienes a tu madre. Si te encuentras sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Estamos de regreso, mis estimados hermanos. Un agradecimiento a Felipe, que la verdad nos pone unas canciones muy bonitas, muy ad hoc a los temas que estamos compartiendo con ustedes. Reiteramos nuestro agradecimiento a Alberto Mata. Y bueno, ya estamos de regreso con la última parte de la vida del apóstol San Juan. Les comentábamos por ahí que es una de las teorías o hipótesis o escritos que hay por ahí. Se dice que el apóstol San Juan vivió durante mucho tiempo en Éfeso. Ahí murió en una edad avanzada, se cree que de 94 años, más o menos por ahí lo mencionan. Y fue en tiempos del emperador Trajano. Y en Éfeso, en el siglo VI, el emperador Justiniano mandó construir en su honor una basílica en la que al día de hoy todavía hay quedan unas ruinas. Se dice que son imponentes ahí las ruinas, que estaba enorme esa basílica de San Juan. Y en Oriente también se menciona que gozó y que sigue gozando de una gran veneración, principalmente por el movimiento bizantino, en el cual lo representan ya muy anciano y una intensa contemplación, como de una actitud de quien invita por ahí al silencio. Más que al silencio, yo creo que es a la oración. De hecho, dentro de la iglesia oriental lo llamaban el teólogo, es decir, el teólogo decían que era capaz de hablar de las cosas divinas en términos accesibles y con un acceso a Dios a través del amor de Jesús. Yo pienso que el apóstol San Juan fue el apóstol que más amó también a Jesús, sin menospreciar obviamente a los otros 11. Y él se autoproclama como el apóstol a quien Jesús más amaba, pero yo creo que eso lo hacía decir a él más que nada el amor que él le tenía a nuestro Señor Jesucristo. Lo demostró hasta el final, no lo negó, no le demostró ninguna ambición como algunos otros por ahí, no lo abandonó como los otros 11, no lo traicionó como el otro traicionador, el traidor,
De hecho, Juan lo menciona, ¿verdad? Que a Judas Iscariote le entra Satanás y luego va y lo entrega. Pues bueno, hay que tomar en cuenta, muy en cuenta esta vida de nuestro apóstol San Juan. Yo los invito mucho a leer su evangelio. El capítulo 17 es hermoso. Lean las cartas. El libro del Apocalipsis, por ahí también se las van a estar dando el tema en los próximos sábados. Este sábado que viene creo que son las cartas y posteriormente el Apocalipsis. El Apocalipsis muchos creen que es un libro de castigo, que es un libro de destrucción, y no, realmente es un libro de salvación. Por ahí se los van a explicar bastante bien. Hay que vivir, hermanos, en ejemplo del apóstol San Juan, en ejemplo del amor que él tuvo a Dios, en ejemplo del amor que él tuvo para Jesús y que fue el símbolo significativo de su vida, para que Jesús nos pueda ver como unos amigos, tal como lo menciona su palabra, por medio precisamente del Evangelio San Juan, capítulo 15, versículo 13 al 15, donde dice Jesús que dice: ya no los llamo yo, dice, nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. No los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre los he dado a conocer. Así dice Jesús. Vamos a tratar, los invitamos a tratar de vivir la vida como el apóstol San Juan, para que al momento que nos llegue nuestra hora de estar en presencia del Señor, nos mencione estas palabras, tal cual se las mencionó a sus 11 discípulos que quedaron. Y bueno, nos queremos despedir de ustedes con un canto y con una oración también dada a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que más repetitivo ya no podemos ser. San Juan es un estilo de vida que hay que vivir cada uno de nosotros para poder llegar a Dios por medio del amor de Cristo Jesús, y que la gracia de su Espíritu nos inunde a todos. Y bueno, nos despedimos, Señor, con una oración a nuestro Dios, y dándole gracias al Señor por haber compartido un tema. Le reiteramos mucho nuestro agradecimiento a Alberto Mata por este espacio que nos presta todos y cada uno de los sábados, a Betty y a José Luis Martínez, coordinadores de Comunidad Familia de Dios. Les recordamos la página www.radiodoxa.com. Les recordamos también la página de www.comunidadfamiliadedios.org. No se pierdan el próximo sábado a la misma hora, a las 10 de la mañana. Van a estar con ustedes algunos hermanos compartiendo la segunda parte de nuestro apóstol San Juan. En cuanto a las cartas, se despiden de ustedes Antonio y Mónica Sánchez, deseándoles un feliz fin de semana y pidiendo por ustedes en la oración. Te pedimos, Padre nuestro, que derrames tu Espíritu sobre todos y cada una de las familias de las personas que estamos reunidas en tu nombre, ya sea que estemos predicando o que están escuchando esa prédica, Señor. Es tu palabra. Penetra en sus corazones, Señor, para que esta palabra se haga modo de vida. Te pedimos, Padre nuestro, también que permitas a nuestra Madre Santísima que nos proteja bajo su manto precioso, nos haga partícipes de su voluntad a ti y de su obediencia a tu palabra y a tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Amén. Nos despedimos de ustedes con el himno de Comunidad Familia de Dios, esperando vernos muy pronto. Queridos hermanos, hasta pronto. Familia de Dios, yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Rescatar a las familias del pecado,
familia de Dios. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Restaurar el hogar con el poder de Jesús, a los padres y a los hijos atraer. Familias divididas y alejadas. Alabado seas por siempre, Señor. Estás escuchando Radio Doxa.